Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos adentraremos en una corriente filosófica fascinante y controvertida, el hedonismo. Esta filosofía se centra en la búsqueda del placer y la felicidad como objetivo supremo de la vida, y para hacerlo aún más interesante vamos a explorar cómo la icónica muñeca Barbie es una representación clara de esta corriente filosófica. Así que sin más preámbulos, comencemos. El hedonismo ha sido una corriente filosófica presente a lo largo de la historia. Los exponentes más importantes de esta filosofía incluyen a Epicuro y su alumno Lucrecio, quienes vivieron en la antigua Grecia y Roma, respectivamente. Epicuro aboga por una vida simple y moderada, donde el placer se obtiene a través de la búsqueda de la tranquilidad y la ausencia de dolor en el cuerpo y la mente. Su obra, Carta a Meneceo, destaca este punto. El placer es el principio natural y primer bien. Es alrededor de este que la vida feliz gira. Ahora veamos cómo situaciones de la vida cotidiana se pueden relacionar con el hedonismo. Primero, tomar decisiones de consumo. Muchas veces buscamos la satisfacción instantánea al comprar cosas que nos brindan placer material. En este sentido, la frase "el placer de obtener lo que se desea es superado solo por el placer de desearlo" refleja cómo a veces la anticipación del placer puede ser tan importante como el placer mismo. Segundo, la elección de actividades de ocio. Cuando seleccionamos nuestras actividades de ocio, es común que busquemos aquellas que nos proporcionen mayor placer. Esto es coherente con la idea de que la búsqueda del placer es la búsqueda del bien, como menciona Mill en su obra El utilitarismo. Tercero, establecer prioridades en la vida. El hedonismo puede influir en nuestras prioridades, ya que buscamos maximizar la felicidad y el placer en nuestras decisiones. Al respecto, el filósofo francés Michel Onfray afirma: ser hedonista es respetar a uno mismo y a lo demás. Ahora veamos esta filosofía desde el punto de vista de Barbie y cómo representa el hedonismo en diferentes aspectos. Por un lado tenemos la búsqueda del placer estético. Barbie ha sido diseñada para representar una belleza idealizada, lo que refleja la importancia del placer estético en la sociedad. Esto conecta con la noción hedonista de buscar el placer a través de lo visual y sensorial. Barbie es un concepto que escapa de la realidad y quiere acercarse a la perfección. Lo mismo ocurre con Ken. De tal manera que a través de lo visual y de lo sentido quiere expresar el mayor grado de satisfacción al que pueden llegar las personas, y más desde la concepción de que tú puedes ser lo que quieras ser. Por otro lado tenemos el estilo de vida lujoso. La vida de Barbie está asociada con el lujo y la abundancia, rodeada de una amplia gama de accesorios y opciones de entretenimiento. Esto encarna la idea de que el hedonismo valora la satisfacción material y el placer proviene de una vida plena. Cuando entramos a ver en un mundo como el que vive Barbie, no hay nada que se le resista, ni nada que sea imposible de conseguir. Se encuentra a un nivel donde puede hacer y dejar de hacer lo que quiera, gracias a los lujos y riqueza que posee. Otra concepción importante relacionada con Barbie y el hedonismo es la búsqueda del placer individual. La historia de Barbie se centra en sus aventuras personales y su autorrealización. A menudo busca la satisfacción de sus propios deseos y metas, lo cual es coherente con el hedonismo, que pone el énfasis en la búsqueda de la felicidad personal. El hedonismo, como filosofía, ha sido objeto de críticas y debates a lo largo de la historia. Si bien la búsqueda del placer puede ser una guía atractiva para la vida, también ha sido acusada de llevar al egoísmo y la falta de consideración por lo demás. El papel de Barbie como representación del hedonismo en la cultura popular también puede ser motivo de discusión.
Algunos argumentarían que la idealización estética y el estilo de vida lujosos pueden inculcar valores superficiales a las personas, fomentando una búsqueda vacía del placer material y una obsesión con la apariencia. Sin embargo, otros podrían interpretar a Barbie como un símbolo de empoderamiento personal, donde se valora la individualidad y la libertad para buscar la propia felicidad y placer, sin importar las expectativas sociales. En el mundo actual, donde la cultura del consumo y la inmediatez están omnipresentes, es esencial reconocer la importancia del equilibrio en la búsqueda del placer y la felicidad. Aunque el hedonismo puede ofrecer gratificaciones temporales, también es vital comprender que la satisfacción duradera puede provenir de diversas fuentes. Primero, veamos, por ejemplo, el placer en las relaciones humanas. El hedonismo no debe limitarse a la búsqueda del placer material. Las relaciones humanas significativas y el amor genuino, más allá de lo corporal, también puede ser una fuente de felicidad. No es el joven más feliz el que vive en la juventud, sino aquel que ha comprendido la naturaleza del bien. Incluso en la búsqueda del significado y el propósito, podemos encontrar nuestra realización. La satisfacción duradera puede surgir de tener un propósito en la vida, estableciendo metas y contribuyendo al bienestar de los demás. El sentido de la vida es encontrar tu don, el propósito de la vida es regalarlo. Incluso podemos ver la felicidad como resultado de la virtud. Muchos filósofos, como Aristóteles, con su ética eudemonista, sostiene que la felicidad se alcanza a través de la práctica de la virtud y la búsqueda de una vida ética y equilibrada. Antes de terminar, es importante hacer la siguiente reflexión sobre el hedonismo y la vida. Si bien encontrar momentos de placer y satisfacción es parte de la naturaleza humana, la búsqueda del placer material y corporal no siempre conduce a una sensación duradera de felicidad. Es esencial equilibrar la búsqueda del placer con un sentido más profundo de propósito, conexiones significativas con los demás y un enfoque en la autorrealización a través de la virtud y la ética. Recuerda que como seres humanos somos complejos y tenemos la capacidad de disfrutar de diferentes formas de placer y felicidad. No existe una única receta a la vida feliz y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. La clave es la autenticidad y la reflexión personal para encontrar lo que realmente nos trae satisfacción y alegrías duraderas, más allá del plano material, corporal o meramente cosas superfluas. El hedonismo no se va a los vicios ni a un placer temporal que no aporta nada. La filosofía que hemos hablado en el día de hoy ofrece una perspectiva valiosa sobre la búsqueda del placer y la felicidad en nuestras vidas. Barbie, como icónica figura cultural, puede servir como una representación simbólica de esta corriente filosófica, pero también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones y limitaciones de nuestra vida centrada únicamente en el placer temporal, momentáneo, material y corporal. Como en todas las corrientes filosóficas, la clave es encontrar un equilibrio y una comprensión profunda de nuestras elecciones y acciones. La reflexión sobre nuestras motivaciones nos ayudará a vivir una vida plena y significativa, donde el placer y la felicidad se integren con una consideración genuina por los demás y por nuestro propio ser. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor, suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía. Te espero la próxima.